Hola, soy Samir Estefan y los invito a ver esta entrevista en temas de vanguardia de Intras. Creo que vivimos una era de negocios inteligente, así lo definiría yo. Hemos pasado por varias revoluciones industriales que nos han llevado a que los negocios cambien y en esta era creo que uno lo podría definir con algunas características básicas. El primero, la velocidad y sobre todo la velocidad de cambio que estamos viendo en las organizaciones. El segundo, la competitividad y por ende la productividad necesaria para realmente poder mantenernos vigentes en el mercado. El tercero es una relación diferente con nuestros clientes, clientes que hoy tienen más poder, que tienen más información, que de una u otra manera están más conectados y que son cada vez más impacientes. Y por último, una era en que nuestros trabajadores pueden empezar en realidad a utilizar los beneficios de la tecnología para ser más productivos, hacer mejor su trabajo y agregar más valor al mismo tiempo que pueden ser más felices en cada una de sus labores. Una de las razones por las que llegamos acá es la democratización tecnológica o la democratización de la tecnología. Y es ver cómo la tecnología, cada vez que hemos visto alguno de los pasos en los últimos tal vez 50 años, ha permitido que más personas accedan a ella y la utilicen en el día a día. Uno, si mira hacia 1970, tiene uno que recordar que para poder utilizar un computador, primero tenía uno que entender el lenguaje de los computadores y necesitaba, por ejemplo, esas tarjetas físicas que uno ponchaba para poder hacer programación. Luego vino la era del computador personal, en donde si bien las personas podían tener un computador en su casa, necesitaban entender la sintaxis con la que tenían que escribir cualquier comando. Apareció la interfaz gráfica de usuario que hoy casi todos nosotros dominamos y es sencillamente la posibilidad de mover un mouse y un puntero para seleccionar o hacer lo que queremos. Y de ahí pasamos a la era de las pantallas touch, una era en donde vemos hasta los más pequeños pudiendo utilizar cualquier dispositivo con solo tocar, jalar y hacer las cosas de manera intuitiva. Nos acercamos de una u otra manera a una nueva revolución basada en asistentes digitales que nos van a permitir hablar con las máquinas en un lenguaje natural, un lenguaje que va a permitir que aún más personas puedan utilizar la tecnología. En la medida en que más personas se han metido en la tecnología se ha metido más en nuestras vidas y ha generado dos cambios grandes. Uno, un cambio en cómo hacemos los negocios. Para aquellos que somos un poco mayores, seguramente podremos recordar cómo era la vida antes en la oficina, antes de tener un computador en cada escritorio y cómo lo es ahora. O cómo eran nuestros negocios antes del internet y de los teléfonos móviles versus cómo son ahora. Esa revolución tiene un segundo efecto y es el efecto sobre las personas, sobre los consumidores, sobre los empleados. Empleados y consumidores que han cambiado radicalmente la forma en cómo se relacionan con nuestras marcas y con nuestras empresas, pero también la forma en cómo esperan ser atendidos, no solo por la marca per se, sino por cada una de las personas de esa compañía con la que interactúan. Cuando uno habla de disrupción digital o de transformación digital, a veces cometemos el error de enfocarnos en la parte tecnológica, cuando en realidad la tecnología no es más que un habilitador. ¿Un habilitador para qué? Para llevar a cabo los cambios que necesitamos de nuestras compañías para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes actuales. Pero ese cambio en realidad está basado en nuestra cultura organizacional. Es el sabor específico, es la forma de hacer las cosas de cada una de las empresas las que las llevará a diferenciarse en realidad de sus competidores en el mercado. Cuando uno habla de transformación digital, el 10% es digital, el otro 90% es un cambio de cultura y de procesos. Es por eso que es importante no solo enfocarse en la parte de la cultura, sino entender que quienes deben liderar estos procesos de transformación o de disrupción digital no pueden ser solo las personas de tecnología. Tenemos que partir de las personas, tenemos que partir de la estrategia, tenemos que partir del negocio, tenemos que partir de quiénes somos nosotros como empresa.
Y ahí es donde se logran los cambios, utilizando las diferentes herramientas tecnológicas que hay a nuestra disposición. Nuestro cliente ha cambiado radicalmente y ha cambiado gracias o por la tecnología. De una u otra manera, los avances tecnológicos que hemos visto, sobre todo con la llegada del computador, del internet, del teléfono móvil, han cambiado radicalmente las expectativas y la forma de interactuar de nuestros clientes con nosotros. Nuestros clientes actuales son clientes, 1, que están más conectados, 2, que son más móviles, 3, que son, entre comillas, más sociales. Y eso ha generado, esas 3 características juntas, han generado un cambio generacional importante que lleva a tener unas expectativas diferentes. Nuestro cliente de hoy es un cliente, por ejemplo, mucho más impaciente. Es un cliente que de una u otra manera no es capaz de mantenerse enfocado, sino que se distrae rápidamente. Es un cliente que espera poder comunicarse con nosotros por diferentes medios sin tener que volver a comenzar cada interacción de ceros. Es un cliente que de una manera u otra tiene unas expectativas altísimas de lo que debe ser el servicio. Es un cliente que espera atención personalizada. Es un cliente que espera que nosotros lo entendamos, incluso antes de que él entienda lo que él mismo quiere. Es un cliente que nació con la tecnología en la mano, cuando el computador ya existía. Es un cliente que creció con un teléfono móvil que le permitió tener la información en la punta de sus dedos. Es un cliente al que el Internet lo ha llevado a tener acceso a toda la información del mundo, real o no. Esas expectativas hacen que nuestro cliente de hoy sea un cliente muy diferente, incluso al cliente que teníamos hace 10 años. Cuando hablamos de tecnologías disruptivas, muchos nos enfocamos en el efecto del celular o en el efecto del Internet. Pero hemos visto tecnologías disruptivas que han cambiado radicalmente el mundo. A mí me gusta utilizar el ejemplo de la energía eléctrica. Hoy en día es poco lo que pensamos cuántos kilovatios he utilizado hoy. Y sin embargo, no podemos vivir sin energía eléctrica. Es un ejercicio que siempre invito a la gente que está en mis conferencias a hacer. Traten de ver cuánto tiempo pueden durar sin utilizar energía eléctrica. La mayoría de ellos luego confiesa que no lograron pasar ni siquiera el fin de semana. El efecto de la inteligencia artificial sobre los negocios y sobre nuestras vidas va a ser posiblemente tan grande o más grande que el efecto que tuvo la energía eléctrica en la sociedad a comienzos de 1800. El efecto que estamos viendo va a ser mucho mayor al efecto que vimos del Internet y los teléfonos móviles. Es un efecto en el cual veremos algunos trabajos reemplazarse, otros trabajos nacer, pero sobre todo un cambio importante en cómo hacemos las cosas. Es un efecto fundamentalmente aterrizado a todas las actividades que podemos hacer en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal. Creo que vamos a durar años hasta que podamos ver el real efecto de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Un efecto que puede llevar a cambiar nuestra sociedad para bien o para mal, y en el que ojalá podamos cada uno interiorizar cómo sacarle el mejor provecho, pero también cómo no solo ser un consumidor de ella, sino tratar de entender qué es lo que estamos utilizando. Yo creo que hay muchísimas industrias. Creería yo que no va a haber ninguna industria que no termine siendo afectada, entre comillas, por la inteligencia artificial. Estamos viendo cosas súper interesantes y tal vez para mí el sector en donde más impacto veremos es el sector de medicina, es el sector de la salud. En estos días veía cómo unos investigadores, gracias al uso de inteligencia artificial, han podido hacer el reconocimiento de las estructuras de unos polímeros que antes tomaban, cada uno de ellos antes tomaba cerca de un mes hacerlo, en menos de 4 horas. Y así como ese, estamos viendo unos avances gigantescos en medicina gracias a la aplicación de inteligencia artificial. Hace 60 años no descubríamos un antibiótico. ¿Sí? El año pasado, gracias al uso de algoritmos inteligentes, logramos descubrir el primer antibiótico en más de media década.
Creo que el impacto más grande que veremos como sociedad y como humanidad va a ser el de la inteligencia artificial asociado a la medicina. Pero lo estamos viendo en todo, en finanzas, en educación, en manufactura, en todos los sectores, en transporte, etcétera, etcétera. Pero sin duda, creo yo, el impacto más grande va a estar en temas médicos que seguramente nos cambiarán como persona y nos permitirán vivir, no sé, hasta los 150 años.